¿Cómo debemos orar? Porque es muy importante, porque muchos de nosotros decimos, yo oro, pero a veces tú oras, pero no sabes orar. A veces esas oraciones nos llegan al cielo, a veces ese momento de oración tan pequeño no alcanza a romper unas barreras espirituales que existen, porque no lo hacemos bien. Oramos, pero no lo hacemos bien. Entonces, hoy quiero empezar con un poquito de la historia de cómo conocí yo al Señor, muy rápidamente. Un día, cuando yo conocí al Señor, fue impresionante, fue impactante esa comunión con el Señor, ese cara a cara con Él. Y cuando yo lo conocí en un encuentro, yo volví de ese lugar transformado totalmente. Una regeneración total de mi vida, de mi pensamiento. Fue un cambio de adentro hacia afuera. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso. A mí me pasó eso. Hasta podía ver a las personas diferentes. Yo digo, uy, yo ya no pertenezco a ese lugar. Qué pesar que ellos no hayan conocido lo que yo ahora conozco. De verdad, yo pensaba que estaba levitando, porque estaba en otro nivel, o sea, estaba conociendo algo que nunca en mi vida, jamás, yo pensé que iba a disfrutar, a tener, que me iba a encontrar con ese ser superior que me perdonó y que había perdonado tantos pecados que yo tenía. Y fue algo impactante. Yo llegué con toda, gracias al Señor. Llegué con toda, yo llegué con ese fuego totalmente por el Señor, totalmente por Él. Y obviamente, iglesia, cuando uno llega con ese fuego, a mí me pasó esto. Y yo los anoté aquí porque es importante uno anotar para que nunca se le olvide. Lo primero que a mí me pasó fue leer la Biblia. Les cuento que nunca había pensado en leer la Biblia. Y lo primero que yo hice fue en leer la Biblia. Yo creo que la leí cuando en mi tiempo nos enseñaban religión. Y la leíamos una vez por semana, media horita. Yo creo que eran 2 minuticos que nos ponían ahí a leer la Biblia. Pero nunca jamás, durante mis 40 y, bueno, en los 28 años que tenía cuando conocí al Señor, pues la había leído. Y lo que yo primero quería hacer era leer la palabra de Dios, porque a mí lo que me mostraron allá, en ese encuentro de parejas y en ese encuentro de caballeros, yo quería más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y lo que yo hacía era poner mucha atención allá de qué predicaba el pastor, de qué era lo que decía de semana allá. Eso era lo que yo decía, a ver si era verdad lo que él decía. Y obviamente pues la palabra no se contradice nunca, y me llegó a mi corazón. Entonces yo necesitaba más, necesitaba conocer más de esa palabra, de ese tal Jesús. Y en mi casa, en esa época, una época que no, obviamente que es para olvidar, pero que le sirve a uno para tener los pies sobre la tierra, una época de necesidad, de dificultad. Había en mi casa una Biblia viejita, yo creo, era de mi esposa, es de mi esposa, pero muy viejita, arrugada las hojas, este lomo, no sé, estaba muy feo, estaba roto, yo creo que estaban rasgadas algunas hojas, y era la única que había en la casa. Pues yo empecé a escudriñarla como al escondido de mi esposa, ¿sí? Porque pues todavía soy como un 007, que un cristiano que todavía no ha salido a decir yo soy cristiano, pero la leía al escondido y me impactaba mucho lo que yo leía, así no entendiera, de verdad, uno comienza a leer y no la entendía. Ahora puedo decir que la entiendo, y cada día Dios me da la oportunidad de entender un poquito más. Pero así empieza uno, con esa Biblia. Yo empecé así, con una Biblia que no era mía, era de mi esposa, una Biblia olvidada, y empezó el poder de Dios a bendecirnos. Lo segundo que yo hice fue indagar dónde me podría congregar. ¿Y ustedes qué creen? Pues obviamente aquí en Ecofamiliar, porque aquí conocí del Señor. Pero eso es lo que me pasó a mí. Primero, busqué una Biblia. Segundo, indagué dónde me puedo congregar, dónde puedo asistir, dónde puedo comer más todos los días. Lo tercero que me pasó fue que un día, en la librería que teníamos muy pequeñita allá en la Hostería San Gabriel, pues existía una librería. No nuestra hermosa librería grande que tenemos ahora, era algo muy pequeño.
Pero gloria a Dios, en esa época vendían Biblias devocional de estudio, que es esta. La vendía, ya no la vende. Ya para ustedes poder tener esta Biblia, tenemos que hacer un proceso largo de estudio, que es el proyecto Felipe. Ese es el regalo que nos dan a nosotros cuando terminamos el proyecto Felipe. Pero yo fui privilegiado porque la pude comprar en esa época. Y en esa época, con tanta necesidad, pues me valió 25,000 pesitos. Y al escondido fui y la compré. Alecita no se había dado cuenta, ni mi hija, ni mi suegra, ni nada, pero fui y me la compré, porque dijo, no, yo necesito mi Biblia. Y es hermosa esa Biblia. Es como cuando el pastor un día se le perdió su Thompson. O sea, eso es entrañable, o sea, eso es, no sé, es una conexión que uno tiene con su primer amor. Y para mí esa Biblia es impresionante. Yo solamente la saco cuando Dios me permite estar parado acá o cuando voy a un encuentro. No la saco para nada más. Y después tengo la de combate, que es esta. Pero siempre cuido mi Biblia devocional de estudio porque es tremenda. Hasta la mandé a arreglar, a restaurar, y le puse una solapita de cuero bien chévere, muy bonita, porque pues uno viene con toda, impactado de la presencia del Señor. Ese es mi quinto paso. Mi cuarto paso es ir a una librería cristiana, ¿cierto? Yo fui a una librería, buscaba librerías cristianas, la TLC, creo CLC. Cuando uno va allá, yo cuando voy o cuando voy con mi esposa, yo me siento como un niño en medio de muchos dulces, porque se ve de todo, se ven libros, se ven Biblias, Thompson, devocional, se ve mucha palabra, se ve cómo servir, cómo predicar, cómo ayudar a las personas que tienen necesidad, consejería familiar, de todo tú ves, películas, camisetas, llaveros, de todo, espectacular. Eso es lo que yo hice y siempre hago. Lo quinto, empecé a buscar dónde me puedo matricular en la escuela bíblica. Para mí era importante eso, porque mi esposa lo estaba haciendo. Para mí era muy importante eso. Allá en la Hostería San Gabriel, afuerita, eran los cuarticos, bueno, las mesitas, las sillitas, éramos 3, 4, no más. Y empecé yo a estudiar en la escuela bíblica. Bueno, no sé si fue así, pero la pastora nos regaló, creo que fue el primer nivel, ¿quién es Jesús? Nos enseñó quién es Jesús. Y eso fue impactante, tremendo, todo lo que Dios nos mostró a través de esa palabra, a través de todo ese tiempo, quién era Jesús. Nos regalaba versículos, los traíamos aprendidos. Nunca pensé yo aprenderme un versículo. Y comenzamos a aprender 23 o 25 versículos de la Biblia y empezamos. Y en menos de nada se pasaron 2 años y medio y nos graduamos de escuela bíblica. Y gloria a Dios, pues ya el año pasado estamos terminando teología con varios de los líderes de la iglesia. Ya terminamos el doctorado. ¿Y a qué horas pasaron 13 años? Gloria a Dios, eso es lo que hace un creyente, un siervo de Dios, una persona que viene impactada de un encuentro, de la visión de esta iglesia. Y quiero hoy preguntarles, cuando uno quiere conocer a alguien y quiere ser amigo de alguien, ¿qué hace uno para conocer a esa persona y ser amigo de alguien? Yo les hago la pregunta a ustedes, iglesia, ¿cierto? Pues ¿qué hace uno con él? Pues hablar con él. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes han hablado con Jesús? ¿Cómo han hablado con Jesús? ¿Cuál ha sido ese tipo de relación de que Jesús sea su amigo? Y si lo han hecho, ¿lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien? ¿O no lo hemos hecho como Dios quiere que lo hagamos? Por eso hoy Dios nos está regalando esta palabra para iniciar este nuevo año, para que empecemos conectaditos con Dios. Eso es clave. Si nosotros no hacemos esto y no lo entendemos, no podemos llegar al Padre y a las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Y yo quiero ser amigo de Dios y quiero tener una relación con Dios. Yo quiero que mi familia tenga esa relación con Dios. Entonces, lo que yo tengo aquí para pasar tiempo con Jesús, para pasar tiempo con nuestro Salvador, necesito primero de la lectura de la palabra de Dios y lo segundo, la oración. Pero hoy quiero hablarles de la oración. Amén. La oración es muy importante, demasiado importante. Muchas veces decimos que la oración es clave. Sí, clave, que
porque tengo necesidades. Es clave orar, es clave orar. Eso se nos vuelve como un cliché, pero yo les pregunto, ¿sí lo hacemos realmente? ¿O eso se nos vuelve nomás palabras de decirlo nomás? Sí, es clave orar. Yo tengo una necesidad por mi casa, yo tengo una necesidad familiar, yo tengo una necesidad de salud, yo tengo una necesidad que un hijo es drogadicto, o de pronto está en el homosexualismo, o de pronto le va mal en el colegio, o de pronto no conoce de Dios. Sí, necesitamos orar, es clave la oración, es clave la oración. Pero iglesia, nos volvemos cómodos porque no pagamos un precio por esa necesidad que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil. Nosotros a veces, en nuestra ignorancia, por ser tan tranquilos, vamos a pedirle oración a alguien para que nos ayude a orar. Eso es lo más fácil que hacemos. Le pedimos a alguien que ore por nosotros. Y ahora que existen estos grupos de WhatsApp, es muy fácil escribir y hacer una petición de oración para que todos estén conectaditos. Pero nosotros no lo hemos hecho. Y somos los que tenemos la necesidad de orar. O a veces nos acordamos de orar por esa necesidad, nos arrodillamos, si es que nos arrodillamos 5 minuticos o 2 minuticos y pretendemos que en esos 2 o 3 minuticos Dios nos escuche. O a veces dice como, ya lo hice 2 o 3 minuticos, ¿será que es que Dios no me escuchó a mí? ¿Ahora qué hago? Pues voy donde el pastor. Es que al pastor, Dios sí escuchas al pastor, a mí no me escuchó. Y por medio del pastor, Dios me va a mandar esa bendición. Me va a traer nuevamente a mi hijo, me va a restaurar mi casa. O ahora que estamos en barca, no, pues yo hablo al líder para que ore por mí y estén todos ellos en oración. Nos volvemos suaves en ese tipo de cosas. Iglesia, y así no es. Yo les pregunto, ¿será que Dios sí escucha nuestras oraciones así como desafortunadamente lo hacemos mal? Dios no nos va a escuchar ese tipo de oración así. Si yo tengo la necesidad, yo soy el que tengo que hacerlo. Yo directamente el que tengo la situación adversa, no otras personas. Dios las va a escuchar, pero Dios está esperando que tú te arrodilles y que tú pagues un precio, que tú le clames a Dios, que tú lo hagas. Está esperando eso de ti, pero no lo hacemos porque nos volvemos muy lapsos para las cosas de Dios. Nos da pereza, nos da cansancio, no tenemos tiempo para hacerlo. Por eso hoy Dios nos trae esa palabra a través de la oración. Yo escribí acá en mis notas, la oración debe ser para un hijo de Dios como el aire que respiramos y el alimento que comemos. Eso tiene que ser para nosotros. Amén. Bueno, si me colaboran, vamos a abrir en Marcos 1 y vamos a leer el versículo 35. Marcos 1, 35. ¿Cómo lo debemos hacer? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién oraba? ¿Quién se levantó de mañana? Cuando era oscuro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? No lo hacemos, iglesia. No lo hacemos como Dios lo está mostrando allí. Aún era oscuro. Yo le pongo entre las 2 y 3 de la mañana se levantaba Jesús a orar. Entre las 2, 3 de la mañana, y yo creo que aún antes. Dice uno de los evangelios que un día Jesús le pidió a Pedro, a Santiago y creo que a Juan que lo ayudaran, que lo acompañaran a orar. Jesús se fue a orar y ellos se quedaron atrasito, entre comillas, escoltando la oración de Jesús. Jesús, yo creo que ya lleva más de 1 hora, 2 horas orando. Se devolvió a ver sus discípulos que estaban ahí al frente de la batalla. Estaban dormidos, se habían quedado dormidos. ¿Cuántas veces nosotros, por pereza, por cansancio, por tiempo, dicen, no, esto no es para mí, yo mejor pongo a otros a orar, yo mejor pido en la barca que oren por mí? Pero Jesús nos muestra el modelo de oración, cómo lo debemos de hacer en la mañana. Y Dios me está hablando a mí. Para mí me cuesta levantarme muy temprano a orar. Y por eso esta palabra es para mí primeramente. Por algo será que Dios me puso en este lugar para predicar esto, porque es para mí primeramente. Porque este año tiene que ser diferente, este 2019.
Y Dios me está mostrando cómo debo de hacerlo. Muy de mañana, en un lugar apartado, un lugar íntimo, debo de hacerlo. Entonces, iglesia, así lo tenemos que hacer. Así lo tenemos que hacer todos los días. Ese es el modelo que Dios puso. La oración. Ese es el modelo que yo quiero. Enseñarle a mi hija, a mis nietos, a mi descendencia. Ese es el modelo que Dios puso, nos enseñó a nosotros. No es el modelo que yo quiera. Yo oro, mientras me voy cepillando, voy orando. ¿Sí? Mientras me voy bañando, voy orando. Mientras voy conduciendo, voy orando. Mientras tenga 2 minuticos, voy al baño, voy orando. Así es, nos volvemos muy lapsos para eso. Así no va Dios a escuchar mi oración, mi necesidad. ¿No quieres que tu hijo cambie? ¿No quieres tu relación de nuevo? ¿No quieres que tu esposo vuelva o tu esposa vuelva? Y le tiras 2 minutos diarios de oración. O yo les digo, iglesia, o cada vez que voy a mi barca, que es cada 8 días, me acuerdo de orar. Cada 8 días. ¿Por qué? Porque me ponen a orar. Yo los pongo a orar. Primero estamos de rodillas. Cada uno necesito 30 segundos. A veces se tiran 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Pero ahí empezamos en oración. Pero se acordó porque yo los puse a orar. Porque nos pusieron a orar en la barca una vez cada semana. Si es que voy cada semana. O voy una vez al mes. O cada vez que voy a mi iglesia si yo no estoy en barca. O cada vez que puedo ir a mi iglesia voy y oro 5 minutos. O cada vez que hacen estas convocatorias, que es una vez al año. Me acuerdo de orar porque me invitaron al ayuno. Y cierro los ojos 2 minuticos. No, ya me cansé, ya oré, ya tenían lo que tiene que orar, Dios ya lo escuchó. Nos volvemos muy lapsos, iglesia. O de pronto cada vez que me invitan a un encuentro, me acuerdo de orar. Y así todo el día, los 3 días es orando. Yo allá oro 10 minutos, es lo máximo que oraba allá. Dios no escucha así esa oración. Y pretendemos que haya bendición en mi casa. Pretendemos un milagro. Pretendemos esa conexión con Dios. Si lo hacemos así, Dios nos muestra el modelo muy temprano, cuando aún es oscuro, en la mañana, en el lugar apartado, ¿cierto? En una intimidad, en el monte, donde recargamos baterías. Dios lo muestra. Ahí era donde Jesús tenía esa intimidad con el Padre. Siempre iba a la intimidad con su Padre. Nunca hacía las cosas solo. Las pedía en conexión con el Señor, con Dios en la mañana. En la mañana, antes de levantarse, antes de bañarse, antes de desayunar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay tiempo para todo, pero ¿por qué no hay tiempo para orar? Hay tiempo para todo. El tiempo es igual para mi esposa que el mismo tiempo para mí. A ella no le dan más tiempo que a mí. Las 24 horas del día son idénticas para ella que para mí. Entonces, 20 minutos, media hora, 1 hora antes, ¿cómo nos levantamos para estar en este lugar temprano? Porque tuvimos un tiempo antes de levantarnos para poder llegar aquí a tiempo. Eso lo podemos hacer también en la mañana en la oración. Amén. ¿Alguno quiere un milagro? Yo lo quiero. Yo quiero mi sanidad total. Dios lo ha hecho en mi vida, ha hecho muchas cosas. Entonces, iglesia, este 2019, si tú tienes una necesidad, tienes que estar ahí en la brecha, ahí en la batalla, orando por tu necesidad, no esperando que los demás lo hagan por ti, no esperando que el pastor lo haga. El pastor lo va a hacer con todo el amor, y la pastora, los líderes lo van a hacer, pero está esperando que tú lo hagas, que tú te arrodilles, que tú clames a Dios. Tu necesidad es tuya, no del pastor, no la mía, no la de ninguno de los que está acá. Es tu necesidad, es tu milagro, es tu bendición, es tu restauración, es tu vida, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerlo. Dios nos está mostrando cómo debemos de hacerlo, pero yo hoy también quiero mostrarles a través de la palabra cómo no lo debemos de hacer. ¿Listo? Entonces vamos a Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 6. Amén. ¿Cómo no lo debemos de hacer? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Amén. Así lo muestra la palabra de Dios. Un poquito fuerte. Iglesia,
Mire, nosotros tenemos un privilegio muy grande, este es un concepto mío, de poder atravesar esa puerta y sentarnos acá en este lugar. Mire, yo creo que allá en Europa, allá donde está la guerra, es muy difícil ir a un lugar de estos tan hermosos a orar. Pero Dios dice anteriormente que hemos de hacerlo en un lugar íntimo, en un lugar que yo tenga apartado, donde yo cierro la puerta, cierro mis ojos y tengo esa intimidad con el Señor. Aquí lo podemos hacer, aquí lo podemos hacer. Aquí podemos sentarnos, adorar a Dios, levantar los brazos, cantar cánticos nuevos al Señor. Sí, lo podemos hacer, pero Dios está esperando tu oración íntima, donde nadie te ve, donde nadie te ve. Donde estás allá en tu intimidad, donde tus hijos están durmiendo, tu esposa está durmiendo, pero tú te levantaste a orar como sacerdote, por tu casa, por tu hogar, por tus hijos, por las finanzas, por la salud, por el bienestar, por tu familia, por tus hermanos, donde nadie te está viendo, solamente tienes la intimidad con Dios. Donde el trabajo, donde las dificultades del mundo no te van a quitar ese tiempo, esa intimidad para orar con el Señor, para tener esa conexión con el Señor. Pero Dios lo muestra así, ya hay recompensa por venir aquí a la iglesia, ya hay recompensa. Pero es más recompensa yo hacerlo en lo oculto, en mi casa, en mi hogar, ese lugar que yo tengo íntimo de tiempo, de oración, donde nadie se da cuenta ni siquiera que yo me arrodillé, solamente Dios. Y Dios me está escuchando ahí en ese lugar. Entonces así lo tenemos que hacer, iglesia, como Dios nos lo está mostrando a través de la palabra. Él mismo está hablando a través de su palabra. Amén. ¿Por qué es posible la oración? Vamos a 1 de Timoteo 2. Yo quiero hacer un poquito esta cuenta. Si yo oro cada 8 días en mi barca y el año tiene 12 meses, y esos 12 meses, bueno, diciembre es Navidad, entonces no hay barca, no hay encuentro, entonces la cena navideña, bueno, todo el cuento. Y en enero, pues enero todavía estamos en vacaciones y si Dios permite en febrero arrancamos la barca. Son 10 meses. Y solamente voy a mi barca si soy cumplidito, si voy cada 8 días, entonces son 10 meses que voy a mi barca. Y en esos 10 meses, cada mes trae 4 meses, 4 semanas, ¿cierto? Y si oro 5 minutos en mi barca, 5 por 4, 20, son 20 minutos al mes. Y esos 20 minutos por 10 meses, 2 por 1, 2, son 200 minutos al año que oro. Eso quiere decir que son 6 por 3, 18, 3 horas y un poquito de oración. Muy poquito. Por todas las necesidades que tenemos. Muy poquito. Y eso si soy cumplido, que cada 8 días vaya a mi barca o cada 8 días venga a mi iglesia. Tremendo. O sea, no le gastamos tiempo al Señor, no le gastamos tiempo a la conexión con Dios. Parece que no tenemos esa necesidad de que Dios me escuche, de que Dios me sane, de que Dios me traiga a mi esposo, a mi esposa, que traiga nuevamente a mi hijo o a mi hija, o que calme esta situación de salud que tengo, porque es muy poco lo que yo oro, demasiado, es muy poco y lo hago muy mal. Entonces, eso es una pequeña cuenta y una exhortación para que cada uno analice cuánto tiempo ha gastado de su vida el año pasado, cuánto tiempo gastó en oración. Bueno, entre comillas gastó, eso es más bendición, es más bendición. Entonces, ¿el 2018 va a ser igual que este 2019, así como yo lo estoy haciendo? No, yo creo que no. Dios nos está mostrando algo diferente hoy. Por eso, 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. ¿Por qué es posible la oración? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Me puede regalar? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Wow. La oración es posible gracias a Jesús. A Jesús. Vea, iglesia, es el antes y el ahora y el después. Gracias a Jesús podemos tener esa conexión íntima con el Padre. Anteriormente no era así.
Solamente a través del profeta hablaba Dios. O sea, eso solamente eran para los profetas. Yo no tenía esa intimidad con Dios. Pero gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, ahora yo puedo llegar directamente al Padre por medio de Jesús. O sea, eso es un privilegio. Gracias a su muerte y a su resurrección, a veces no tenemos en nuestra cabeza Jesús, el Hijo de Dios, que ha hecho por nosotros el camino que nos ha abierto para tener esas bendiciones que han sido truncadas por falta de conocimiento. Entonces Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es importante en la oración. Es importante lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Es a través de Él que podemos ser escuchados por el Padre. Alguna vez el pastor nos decía en una prédica que cuando yo oro 5 minutos o 10 minutos, ya me cansé porque no me escucharon, ¿cierto? Vuelvo y oro 2, 3, 4 minutos, me cansé porque no me escucharon. Pues esas oraciones no han llegado porque hay algo sobrenatural. Hay entes espirituales que están peleando para que esas oraciones no lleguen allá al cielo, no son escuchadas por el Padre. Hay algo espiritual que está pasando. Hay una guerra espiritual, hay una conexión allá sobrenatural. ¿Por qué? Porque no has orado lo suficiente. No has orado lo suficiente. Cuando alguien se para acá, un predicador o un pastor o algún líder que se va a preparar para un encuentro, ¿ustedes creen que nosotros oramos 2 minutos para irnos para un encuentro? Uno tiene una preparación de más de 40 días para irse allá a la batalla, a la brecha, a la guerra, porque eso es una guerra espiritual. O el pastor cuando se levanta aquí, o la pastora un domingo a predicar la palabra, ¿ustedes creen que no, eso fue en 5 minutos que trajo una palabra y se las dio a ustedes? No, toda la semana Dios lo ha impactado, lo ha llevado en oración íntima para poder traer una palabra eficaz que impacte, que llene, que comamos de ese pan no perecedero por medio de ellos. O sea, hay una preparación. ¿Y ustedes qué creen? Que esas oraciones que algunas personas hacen no van a llegar a Dios. Van a llegar, porque rompieron esa barrera espiritual. No en 2 minutos, no en 3 minutos, fueron horas y horas y tiempo de oración para poder compartir algo, para poder hacer un encuentro, para hacer una liberación, para hacer una sanidad, para hacer una restauración, para que haya bendición en mi casa, en mi hogar. Una casa de oración se nota y se siente. Vea, uno ya llega a un lugar que lo invitan y uno siente la paz o siente el desasiego de esa casa, que hay división, que hay contienda, que hay algo espiritual que está gobernando ese lugar. Así pasa, iglesia. O sea, no es casualidad la oración. Dios la puso porque era necesaria, era necesario hacerlo. Amén. Bueno, quiero que leamos Lucas 11 del 1 al 4. Yo sé que todos no lo sabemos, pero quiero que lo leamos todos. Bueno, Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, 2 puntos, cuando oréis, decid, 2 puntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ese es el modelo de oración. Ese es el modelo de oración. Dios inventó ese modelo de oración. Pregunto, ¿lo hacemos así en la mañana? ¿Lo hacemos así cuando está oscuro? ¿O lo hacemos así entre las cobijas? ¿O lo hacemos así mientras estamos saliendo del trabajo, nos acordamos de algo y listo, vamos orando? Ese es el modelo de oración que Dios nos da. Yo tengo aquí algo que encontré. El Padre Nuestro es uno de los textos de la Biblia más profundos. Escuchen esto. Pero otras religiones han tergiversado repitiéndola de memoria, sin saber el significado que Jesús le dio. Esta oración es tremenda porque desde el principio decimos Padre Nuestro. Esto significa que lo reconocemos como nuestro Salvador y nos hacemos hijos de Dios
y coherederos de la gracia. Por tanto, nos dirigimos como hijos. Siempre nuestras oraciones serán escuchadas. Entonces, si decimos esto, quiere decir que la única forma para que Dios nos escuche es siendo hijos y por ende reconociéndolo como nuestro Salvador. Por esta razón ustedes ven a otras personas que oran y no pasa nada. Y sus oraciones no son respondidas. La única forma que Dios me va a escuchar es si yo he recibido a Jesús. Eso quiere decir esto. Eso quiere decir el Padre Nuestro. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu suficiente Salvador, así oras y oras, no va a ser escuchada esa oración. Primero tengo que recibir a Jesús y reconocerlo como mi Dios y mi suficiente Salvador. Por eso a veces le pedimos desafortunadamente a la familia que no conoce de Dios, que no es cristiana, porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser parte de la creación de Dios. Pero yo cuando recibo a Cristo en mi corazón, vengo a ser hijo de Dios. Y la familia que no ha recibido a Cristo en su corazón hace parte de la creación de Dios. Eso quiere decir que no son hijos de Dios. Por eso el abuelito, si no conoce de Dios, si la tía no conoce de Dios, si la prima no conoce de Dios y le pides oración porque se mantiene en la iglesia y no ha recibido a Cristo en su corazón, no va a pasar nada. Eso es lo que quiere decir el Padre Nuestro. Yo tengo que ser primero hijo y recibirlo a Él y reconocerlo como mi Dios y mi suficiente Salvador para que esa oración llegue al Padre. Amén. Tremendo, tremendo lo que Dios nos está mostrando. Quiero preguntarles en qué tipo de circunstancias debo orar. Por favor, me regalan primera de Tesalonicenses 5 y vamos a leer del 17 al 18. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué circunstancias debo orar? En todo tiempo. Ven, ¿y si me está yendo mal? ¿Y si me está yendo bien? En todo tiempo, orar sin cesar. En todo tiempo, Dios me escuchó, sigo orando. Dios me bendijo, sigo orando. Dios me restauró, sigo orando. Dios me sanó, sigo orando. Mis oraciones, estoy orando tiempo de oración, tiempo de oración. Dios no me ha dado respuesta. De pronto Dios no quiere eso para ti, que le estás pidiendo. Muchas cosas que solamente tú y el Señor saben. También Dios te puede decir, no es el momento de dártelas en oración, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso solamente lo encontramos por medio de la oración. Amén. Entonces, en todo tiempo debo de orar, en días buenos y en días malos, constantemente. Amén. ¿Cómo debo de orar? Vamos a Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero que vayamos a Mateo 21 y vamos a leer el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si mi oración no tiene fe, y esa fe, si no existe, pues es que no creo, no pasa nada. Entonces, ¿cómo debo de orar? Como el pastor nos mostraba al principio, en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo oro en fe. Si tú no oras con fe, con estos tipsitos que Jesús nos está regalando, tu oración no va a ser escuchada. Entonces tengo que orar en fe, creyéndolo ya, que hay restauración en mi casa, que hay sanidad en mi cuerpo, que hay bendición en mi hogar, creyéndolo ya en fe, creyéndolo. Amén. Y este otro Santiago 1, 6, 7. Santiago 1, 6, 7.
Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. Si yo oro sin fe o oro dudando de que eso va a pasar, no piensen que yo los voy a bendecir, que yo los voy a escuchar, que eso va a pasar. O sea, yo tengo que tener la certeza de que eso ya está pasando, de que tengo fe y convicción de que todo va a cambiar, de que voy a tener la sanidad, la restauración, la bendición en mi casa, que un hijo va a volver, que toda mi familia va a llegar a los caminos de Dios. Pero tengo que tener ese convencimiento en mi oración, en mi intimidad con Jesús. Si no lo tengo, no pretendamos que Dios nos escuche y nos responda. Amén. La oración es el camino al perdón. Entonces vamos a Marcos 11, nuevamente Marcos 11, y vamos a leer desde el 24 hasta el 26. Wow, todo lo que hace la oración, el modelo de Jesús en la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Wow. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Iglesia, esto es importante. Si yo no estoy a cuentas cortas con Dios en mi oración, o con las personas que yo les he hecho daño en mi oración, esa oración no va a llegar al Padre. Tengo que hacerlo. O sea, es el kitcito que Dios me está dando hoy, el proceso de mi oración para este 2019. Y yo les aseguro que aquí se van a parar en estos meses y van a dar testimonio que Dios les ha cumplido. Así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, yo quiero mostrarles unos hombres de oración que encontré. Son hombres no de la Biblia, sino que recibieron la palabra de Dios a través de la Biblia y son los grandes conocedores de nuestros tiempos de la palabra, y lo han demostrado en actos de fe, que se han orado, que se han creído en el Señor. Y quiero mostrarles unos ejemplos de las personas, de estos tipos que han orado. Mire, un Juan Wesley, encontré que ora 2 horas diarias. 2 horas diarias, Juan Wesley. El otro que encontré, Martín Lutero, oraba 3 horas diarias. Carlos Simeón ora desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. 4 horas de oración diarias. Joseph Alin también ora desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. 4 horas diarias. Y este me impactó, este sí sobrepasó. ¿Ustedes qué creen? Juan Welch ora entre 8 horas y 10 horas diarias. Tremendo. Entre 8 y 10 horas diarias ora este tipo. Tremendo. Cómo Dios lo usará con su oración. También encontré, una cosa es orar y otra cosa es ser una persona de oración. Sansón y Lot oraban, pero no eran hombres de oración. Es totalmente diferente orar o ser una persona de oración, o ser una mujer de oración, o ser un hombre de oración, o ser un niño de oración, o ser una niña de oración. Es muy diferente a orar. Yo quiero ser un hombre de oración para este año. Yo quiero que mi familia sea una familia de oración para este año. Que oremos más, que nuestra iglesia sea más de oración. Que no oremos simplemente por los 52 días de ayuno de oración. Que no oremos simplemente por empezar este 2019 en ayuno y en oración. Que no oremos simplemente cuando vamos a un encuentro o cuando vamos a una barca. O no oremos simplemente 5 minuticos o 2 minuticos porque necesito que mi hijo deje las drogas. O porque mi hija deje el lesbianismo. O porque mi esposo que está bravo conmigo, que hay una situación adversa en mi casa, en 5 minutos voy a resolverlo. Así no es con el Señor. Que yo quiero mi sanidad. No, yo oro 2 minutos. Con eso tengo, Dios escucha. Yo sirvo aquí en la iglesia, yo hago barcas, yo vengo aquí a la escuela bíblica, yo hago muchas cosas aquí en la Biblia, y con 2 minuticos que yo tenga al diario, Dios ya me va a sanar.
Así no es con el Señor, así no es. Estamos tan ocupados trabajando y tan cómodos haciendo que no tenemos tiempo para orar. Vivimos en una oración utilitaria. Y otra de las frases que me impactó: usted no puede llevar a otros a un nivel donde usted no está. Lo digo por nosotros, los que somos líderes de esta iglesia. Yo no puedo llevar a otro nivel a los discípulos de mi barca si yo no estoy en ese nivel que Dios está esperando. No voy a pretender que ellos cambien, que pasen a otro nivel, si yo no estoy en intimidad con el Señor y toda nuestra iglesia. Nadie puede llegar al corazón de los hombres si antes no llega al corazón de Dios. Y nosotros pretendemos orar 5 minutos cada 8 días. Entonces Dios, a través de esta palabra, para empezar, la segunda palabra de este ayuno es la oración. Eso tiene mucho, demasiada, la palabra es infinita. Aquí me quedaría mucho tiempo, demasiado tiempo. Es lo que pude compactar para poderles traer algo a ustedes, iglesia, y para mi vida. Entonces Dios hoy nos está hablando a través de la oración y hoy nos está exhortando a orar más. Yo tengo una necesidad de sanación, voy a orar más, voy a orar más. La barca tiene necesidad, voy a orar más, voy a orar más. Mi hogar necesita oración, voy a orar más. Ya no voy a orar esos 5 minutos o 10 minutos. Tengo una dificultad con un hermano o una hermana, voy a orar más. Este es el año de la oración y hay que empezar orando. Yo creo que es clave esto, clave para todas las bendiciones que tenemos este 2019, para que seamos 1000 veces más. Necesitamos la oración. Si no, no va a pasar nada. Va a ser una palabra bonita que Dios nos ha regalado.